¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que estén muy bien. Como saben, nuestras autoridades dieron la indicación de que ninguno de nosotros puede salir en sábado o en domingo, a menos que sea para dirigirte al trabajo, y trabajo siempre y cuando sea una de las áreas consideradas esenciales, a menos que salgas por alimentos, a menos que salgas a alguna institución de ayuda o a menos que salgas por medicamentos. Nuestro gobierno regresó el semáforo de la ciudad a color rojo y según el gobierno federal, mientras el semáforo esté en rojo, los centros religiosos o de actividad religiosa deben de permanecer cerrados. Así que normalmente transmitimos en el auditorio, pero para sujetarnos a la autoridad ahora no podemos salir de nuestras casas, así que no hicimos cambios a la plataforma de Árbol Plantado. Estamos transmitiendo desde mi casa para someternos a lo que el gobierno ha dicho. Así que quisiera aclarar muy bien que, puesto que el gobierno no ha definido cuánto tiempo vamos a estar así, pues bueno, las transmisiones serán aquí en mi casa. Sin embargo, los miércoles, en la reunión de miércoles donde estamos estudiando el libro de Éxodo, en palabras del gobernador, anunció hace como 2 días, hubo una transmisión en vivo, estuve viendo esa transmisión, le hicieron una pregunta específica al gobernador si entre semana las iglesias podían reunirse y dijo que sí, si se respetaban los lineamientos. Ahora, la condición actual de Árbol Plantado es que no nos estamos reuniendo todavía. El gobierno federal, en su publicación de lineamientos, un comunicado oficial el 15 de junio, dictó los lineamientos a seguir, pero se especifica claramente en ese documento que tenemos que esperar a lo que la entidad estatal o municipal nos diga. Ya hicimos contacto con el municipio y el municipio nos dijo que se apegaban a todo lo que el estado dijera y hasta este momento en específico no hemos recibido respuesta del gobierno. Pero los miércoles sí vamos a poder transmitir desde el auditorio. Nos vamos a seguir trasladando los que están a cargo de multimedia, los que hemos estado con ustedes prácticamente en la cuarentena, Ismael, Humberto y yo, no tendríamos problema para trasladarnos el miércoles. O sea, el miércoles o los miércoles estaremos transmitiendo desde el auditorio, los domingos aquí desde mi casa. Así que bueno, ante estas circunstancias, dado que nuestro estado está registrando un incremento considerable en las muertes y en los contagios, la situación actual es peor que al principio. Y si al principio dijimos que no era falta de fe, no era sumisión al gobierno como si estuviésemos haciendo algo contrario a la Biblia o a la Escritura, nuestro gobierno ha sido claro y enfático en que esto se hace por el bien de las personas vulnerables. No tenemos miedo al COVID. Es muy probable que la mayoría de nosotros sea una gripe común. Las personas que son vulnerables, que ya tienen una situación de salud delicada o compleja o con antecedentes importantes, ellos sí están en riesgo. Y obviamente también en Árbol Plantado hay personas que están en el rango de ser vulnerables y fuera de la iglesia. Entonces, para mostrar amor al prójimo como se nos demanda, hemos decidido continuar, ¿verdad?, con nuestra situación actual de no estar congregándonos. En semáforo rojo no se puede, a pesar de que hay otras iglesias que lo están haciendo. Nosotros necesitamos el comunicado oficial de nuestro gobierno para poder respaldar nuestras decisiones. Mientras no tengamos ese comunicado oficial de parte del gobierno, no las vamos a reanudar. Como quiera, en semáforo en rojo nadie debería estar reuniéndose físicamente en este día. Así que bueno, vamos a enfocarnos en continuar nosotros con nuestro proceso. Yo como anciano a cargo de la enseñanza, pues tengo que continuar todos los medios posibles. Gracias a Dios estábamos preparados en cierta manera para una situación de este tipo. No que la anticipáramos, pero teníamos forma de poder transmitir y seguir, ¿verdad?, con nuestra enseñanza. Así que bueno, esperamos en Dios que esto no vaya a tomar mucho tiempo. Por mí no hay ningún problema en estar transmitiendo aquí, ¿verdad? Yo me refiero a regresar físicamente a nuestro auditorio. Bueno, entonces retomemos el tema de gobierno de la iglesia y lo que estábamos estudiando de los requisitos. El martes pasado tuvimos una sesión de preguntas y respuestas solamente con los miembros de Árbol Plantado y hubo muchos que no participaron, no sé si no se enteraron o por cuestión de trabajo no pudieron.
Este próximo martes vamos a hacerlo otra vez y lo comento porque estamos estudiando los requisitos para ser anciano y es muy importante que aclares todas tus dudas, es muy importante que preguntes todo lo que no te queda claro, aunque quizás te queda medio claro, pero quieres confirmarlo, aprovecha. Así que de antemano digo este próximo martes a las 8 p.m., o sea, obviamente hora México, grupo de miembros, vamos a tener otra sesión para seguir atendiendo dudas con respecto a los ancianos, ¿verdad? Entonces, recordemos brevemente que la semana pasada hablamos sobre estos requisitos. Dijimos que el anciano no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero. No debe ser borracho, dijimos, obviamente no debe ser dado al vino, no debe ser cercano al vino, ni a los ambientes relacionados con el consumo de alcohol. El requisito de no ser pendenciero significa, en términos mexicanos, no ser peleonero. Debe discernir cuándo es necesario discutir y cuándo no lo es. El tercer requisito, ni amigo del dinero. Dijimos que debe ser libre del amor al materialismo, no nada más al dinero en efectivo, sino a los bienes materiales que se obtienen con dinero. No debe ser dominado por el deseo de obtener ganancias financieras, que según las palabras griegas que estuvimos analizando, lo sería estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de obtenerlas. Entonces, recordando brevemente estos tres requisitos, el día de hoy vamos a avanzar a los siguientes tres requisitos. Y antes de empezar, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, concédenos, Padre, seguir avanzando en el estudio de tu palabra. Sabemos que las circunstancias no nos permiten congregarnos, Padre, pero seguimos teniendo la obligación de perseverar, de hacer lo que esté a nuestro alcance para seguir edificando la iglesia. Aunque estamos separados físicamente, Padre, concédenos estar en unidad. Concédenos en este tiempo que nos dedicamos a estudiar para ti, a preservar este día santo, Señor, a pesar de que no nos reunamos físicamente. Concédenos entender lo que dices en tu palabra. Concédenos, Padre, a los miembros de Árbol Plantado y todos aquellos que nos ven, a tomarnos en serio los requisitos y el proceso de elegir ancianos. Que no seamos negligentes, sino que podamos evaluar con una conciencia limpia, buscando la evidencia de los hombres que cumplan, Señor, como corresponde a estos requisitos. Así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias de antemano. Amén. Muy bien. Vamos a 1 Timoteo 3, capítulo 3 al 5. Obviamente, como estoy en mi casa, no tenemos todo el equipo que se requiere para poder ponerles en pantalla los pasajes y todo eso. Así que van a tener que tomar su Biblia en su casa y leer junto conmigo, o simplemente creerme que te estoy leyendo la Biblia. Claro que te la estoy leyendo, así que no vamos a tener estas herramientas por lo pronto, pero acompáñenme a leer 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Así que los tres requisitos que vamos a estudiar hoy es ser amable, número 1. Número 2, apacible. Y número 3, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Antes de empezar a analizarlos, quisiera que viéramos que la Reina Valera 60 habla de otro requisito que no está mencionado en la NBI. Si leemos 1 Timoteo 3, capítulo 3, versión Reina Valera 1960, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Ahora la parte que dice, no codicioso de ganancias deshonestas, que no incluye la NBI, bueno, no la incluye no porque estén tratando de torcer la palabra de Dios, sino porque esas palabras, no codicioso de ganancias deshonestas, no aparecen en los manuscritos más antiguos o más confiables. Así que por esa razón la NBI no lo toma en cuenta. Además, decir que no sea codicioso de ganancias deshonestas tiene que ver con el ser amigo del dinero o lo que vimos en la parte de la carta a Tito, el no ser codicioso de ganancias malavidas. O sea, está como quiere incluido en lo que se especifica en la carta a Tito. Por esa razón no lo vamos a tomar en cuenta ya, ¿verdad? Porque lo vamos a tomar como visto en el caso de la semana anterior. Así que dejando esto en claro, analicemos el primero de ellos, ser amable. La palabra amable en griego, epieikes, se traduce como ser amable, tolerante, razonable, justo.
El diccionario Hertz lo traduce así: amable, equitativo en el sentido de ser verdaderamente justo al relajar estándares demasiado estrictos para mantener el espíritu de la ley. Bueno, la descripción es más grande, ¿verdad? Pero fíjate, es relajar estándares demasiado estrictos para mantener el espíritu de la ley. ¿Cómo podríamos entender esto? Bueno, imagínate que ponemos una regla en algún caso de reunión en la iglesia o en un salón de clase en la iglesia. Decimos, está prohibido llegar 1 minuto después de la hora de inicio. Y esa es la regla. Pero imagínate que llega una persona que dice, discúlpeme, tuve un accidente, me moví lo más pronto que pude, pero llegué 5 minutos tardes a la clase. ¿Me permite entrar? Bueno, alguien que es demasiado estricto en mantener una regla va a decir, lo siento, no me importa si te atropellaron o lo que te haya pasado, no puedes estar en la clase porque llegaste después de 1 minuto. Ese sería alguien, según la palabra griega, no amable en este sentido, porque según el diccionario Hertz, está dispuesto a relajar estándares demasiado estrictos para mantener el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretende lograr esta regla? Que todos lleguen a tiempo. Pero obviamente, si hubo una causa de fuerza mayor ajena al alumno, pues no deberíamos imponerle el mismo rigor, ¿verdad? Deberíamos darle la oportunidad, dado que él no es responsable de lo que sucedió. Entonces vemos que aquí la palabra amable quizás no tiene exactamente el mismo sentido que tendríamos en nuestro idioma. Está relacionado, ¿verdad? Pero a la hora de poner un ejemplo, de relajar los estándares para que se cumpla el espíritu de la ley o para mantener el objetivo de la regla, eso te lleva a una especie de amabilidad. Pero quizás en nuestro idioma pensamos en alguien amable que es muy atento, te sonríe, te escucha. Mira, la Real Academia Española define la palabra amable así: alguien que es afable, complaciente, afectuoso, digno de ser amado. ¿Qué es afable? El diccionario Real Academia Española: alguien que es agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. Entonces, sí tiene que ver obviamente con la manera en que un anciano trata a los demás, pero también, puesto que está en autoridad, tiene que ser alguien amable, tolerante, razonable, que es lo que dice la Concordancia Strong. Amable, tolerante, razonable a la hora de aplicar las reglas o a la hora de entender la situación con una persona. Ahora, este requisito solo aparece en la carta a Timoteo, no aparece en la carta a Tito. Pero bueno, ser amable no es algo que sea específico o característico solamente de un anciano. Todos los cristianos debemos ser amables. Filipenses 4:4-5. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Y aquí la palabra amabilidad es la misma palabra griega, epiaikes. Tito 3:1-2. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Ahora aquí no se nos traduce como ser amable. Aquí la palabra que dice, sino buscar la paz y ser respetuosos, esa palabra respetuosos es la que se nos traduce como amable en otras partes. Epiaikes. Así que aquí ser respetuoso sería exactamente aplicar la misma palabra. Luego veamos otra aplicación. Según Santiago, ser amable, según la palabra griega, es una característica de una persona sabia. Vamos a Santiago 3, versículos 16 y 17. Dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Está describiendo la sabiduría, pero de manera indirecta, si tú lees el contexto del capítulo, no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero si lees el contexto del capítulo, está hablando de las características de alguien que no tiene sabiduría y luego después las contrasta con las características de alguien que tiene la sabiduría de Dios. Y aquí cuando dice que es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, esta es la palabra epiaikes en griego. Se nos traduce de una manera distinta, no se nos traduce ni como amable, ni como respetuoso, aquí la traducen como bondadoso. Veamos una aplicación más. El apóstol Pedro también utiliza esta palabra
pero se nos traduce de otra manera distinta a los tres casos anteriores. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Aquí la palabra clave es comprensivos, epiaikes. Entonces, notemos las distintas formas de traducirlo. La palabra epiaikes se nos traduce como amable, que es lo que vemos en los requisitos, tanto de, en el caso de la NBI y la Reina Valera 60, se nos traduce la palabra de la misma manera, amable, respetuoso, bondadoso y comprensivo. Puede ser un poco complejo, ¿verdad? Decimos, alguien respetuoso no necesariamente es amable, ¿verdad? Yo puedo ser respetuoso de las reglas, puedo ser respetuoso de las personas de edad avanzada, que al mismo tiempo no ser amable. Imagínate que una anciana va a cruzar la calle, un ejemplo clásico, y yo sé que tengo la obligación de ayudarle a cruzar la calle, porque la mujer se puede meter en problemas, la pueden atropellar. Imagínate que quiero ayudarla a cruzar la calle, soy respetuoso, pero no lo hago con gusto. Es decir, le digo, señora, a ver, yo le ayudo, señora. ¿Por qué se sale en la calle, señor? No debería salir usted con esta edad. Bueno, déjenme ayudarla. Y con todo respeto le ayudo a cruzar la calle, pero no fui nada amable con ella, ¿verdad? Entonces, puedo ser incluso comprensivo y no amable. Entonces, cuando vemos las distintas traducciones, me parece que no nos queda muy claro el sentido de este requisito. Así que voy a tomar la forma en la que John MacArthur, en su libro El Plan del Maestro para la Iglesia, lo define. Según MacArthur, con sus años de experiencia y su conocimiento del griego, dice, esta palabra se refiere a un hombre que perdona fácilmente los errores humanos. En sentido práctico, es la habilidad de recordar lo bueno en las personas y olvidar lo malo, es decir, no guarda un registro de las faltas cometidas contra él. Y bueno, fíjate que nos dice o nos define en un sentido práctico cómo ves que alguien es amable según esta palabra griega. Un hombre que perdona fácilmente los errores humanos. Y no está hablando de errores cualquiera, ¿verdad? Sino errores en su vida. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta que una persona es así, verdad? Digo, este requisito es muy importante para un anciano. Porque, como lo hemos visto en las semanas anteriores, un anciano está expuesto a ser criticado, a que se hable mal de él, a que se murmure contra él, a que se le dañe su reputación, que se ponga en duda sus intenciones. Eso va a ser muy común. Pero, ¿cómo va a reaccionar ante eso? No sé si puedas comprender la situación. Tratemos de poner un caso práctico para entender la aplicación de la palabra como MacArthur la define y cómo podríamos entender una situación en particular. El hecho de que perdone fácilmente. Mira, imagínate, sabemos que por definición bíblica un anciano tiene que cuidar y alimentar a las ovejas de Jesús, ¿verdad? Fue lo que Jesús le dijo a Pedro cuando se encontraron en la playa. Imagina ahora que varias ovejas o un grupo de ovejas ofenden al anciano de alguna manera y le provocan mucho dolor. ¿Qué tipo de ofensa? Perdón. Hablar mal del anciano, acusarlo falsamente, dañar su reputación, murmurar contra él, me imagino que serían unas de las causas más comunes que encontrarías en una congregación. Pero imagínate que después las ovejas se dan cuenta que estaban haciéndolo mal y acuden a pedirle perdón al anciano. Y el anciano tiene dificultad para perdonarlos. ¿Por qué tendría dificultad para perdonarlos? Bueno, pues quizás le hicieron mucho daño. Un anciano que tiene dificultad para perdonar puede estar pensando, ¿cómo? Ahora sí vienes a pedirme perdón después de todo el daño que hiciste. Decir, bueno, tú vienes a pedirme perdón, pero no puedo quitar de las mentes las ideas y prejuicios que tienen ahora por lo que tú dijiste de mí, ¿verdad? Podría decir, qué fácil, ¿verdad? Venir a pedir perdón, eso no va a limpiar mi reputación. Entonces, ¿cómo podría un anciano que no puede perdonar a las ovejas que le ofenden, que quizás pueda decir, es que el dolor o la ofensa fue muy grave? Ok, pero estas ovejas que provocaron esa herida le están pidiendo perdón. Este requisito, según lo explica MacArthur en un sentido práctico, tendría que ver con la habilidad dada por Dios a un hombre para perdonar con facilidad las ofensas que han hecho en contra de él. Entonces, mira, gente, el anciano tiene que cuidar a las ovejas, tiene que sacrificarse por el bien de las ovejas. Imagínate que cuando las ovejas lo ofenden y él no puede disculpar o perdonar, simplemente olvidar la ofensa, dejarla atrás, puesto que ya hay evidencia de arrepentimiento de quienes lo ofendieron,
Bueno, si no puede perdonarlas, se le va a dificultar mucho continuar con su tarea. ¿Cómo va a tener la motivación o ¿cómo podemos decirlo? La intención de cuidar a las ovejas que le han causado dolor? Es decir, ¿por qué voy a cuidarlos a ellos si ellos me han causado mucho daño? ¿Cómo podría concentrarse en buscar el bien de esas ovejas, sacrificarse por el bien de las ovejas para que sean edificadas si tiene una especie de rencor contra ellos? ¿Se entiende? Así que es muy importante que el anciano tenga la capacidad dada por Dios de perdonar la ofensa con facilidad. Y perdonar la ofensa implica que hay una restauración, ¿verdad? Que aquellos que le hicieron daño están pidiendo perdón. Se entiende también que tuvo que haber sido algo incorrecto, ¿verdad? No puede decir yo tengo facilidad para perdonar la ofensa porque me sentí ofendido, aunque no hubo ofensa. Es decir, si alguien está haciendo algo indebido y alguien le dice la verdad y le confronta con su pecado y dice, ay, me estás ofendiendo, pero bueno, Dios me dio la capacidad de perdonar. No, ahí no se trata de si perdona o no, sino que reconozca su falta y su pecado. Así que para hablar de alguien que tiene la facilidad de perdonar a quienes lo ofendieron, implica que la ofensa fue algo injusto. ¿Se entiende? Y puesto que los ancianos están expuestos a ese tipo de situaciones, se vuelve muy importante que el anciano no guarde rencores, que perdone la ofensa y que pueda voluntariamente olvidar el daño recibido. Si no tiene ese don, difícilmente va a poder continuar con su labor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos saber si un hombre tiene ese don? Debemos poner atención en cómo responde ante las ofensas y la solicitud de perdón de parte de quien lo ofendió. Fíjate bien, entonces, este posible anciano debe haber tenido conflictos en la congregación. Quizás muchas veces pensaríamos, bueno, para escoger a un anciano es alguien que nunca ha tenido conflictos en la congregación. Pero eso no sería un razonamiento bíblico. Eso no sería un criterio bíblico. Porque ¿cómo puedes saber si tiene la habilidad de perdonar la ofensa si nunca se mete en problemas o si nunca lo han acusado falsamente? Si nunca le han ofendido. Así que se requiere que el anciano haya tenido ese tipo de situaciones y que su reacción ante el arrepentimiento de su ofensor demuestre que pudo dejar el dolor atrás, que obviamente puede reconocer que le duele, ¿verdad? Y puede sentirse herido y lastimado. Eso es normal y eso sería totalmente humano. Lo que este requisito especifica es la forma en la que reacciona cuando le piden perdón. Este hombre puede decir, ok, me dolió, fue algo muy difícil, pero te perdono. Y volver a trabajar en equipo, volver a cumplir con su labor de anciano y tratar de buscar el bien de esa oveja a pesar de que le provocó mucho dolor injustamente. Si tiene esa capacidad, entonces podemos decir que es amable en el sentido bíblico. Acuérdate, estamos analizando los requisitos y vamos al original para ver lo que la Biblia dice. No nada más la palabra en nuestro idioma que la podemos entender de distintas maneras. Estamos enfocados en entender el requisito desde el griego original para poder entenderlo correctamente. Entonces, alguien que puede pasar por alto la ofensa, decidir voluntariamente olvidarla cuando le han hecho daño, entonces podemos decir que es amable en el sentido bíblico. Mira, según el libro Encontrando a Ancianos y Diáconos Fieles, que les comenté también la semana pasada, de Thabiti Anyabwile, no sé si lo pronuncio correctamente, que está apoyando, trabajando con el ministerio 9 marcas. Dice el libro, son hombres, estos hombres amables son hombres que enfrentan ataques y discusiones mientras mantienen la esperanza de que Dios concederá la gracia del arrepentimiento a los que están en el error. ¿Se entiende? Hombres que enfrentan ataques y discusiones, se asume que son injustos, ¿verdad? Que son infundados. Dice, mientras mantiene la esperanza de que Dios concederá la gracia del arrepentimiento a los que están en el error. O sea, lo están atacando, están discutiendo con él, pero los que están mal son ellos, ¿verdad? No él. Sin embargo, se enfoca en pensar en el beneficio de ellos, que Dios les conceda la gracia para comprender su error, que se arrepientan de esto que están haciendo. Y en pocas palabras es lo que definía MacArthur, ¿verdad? En lugar de enfocarse en el daño que está recibiendo, en la injusticia que está recibiendo, porque los que están mal son ellos, en lugar de eso está esperando, tiene la esperanza de que Dios les conceda ver su error
por el propio bien de ellos. Es decir, en lugar de estar viendo lo que hacen contra él, está confiando en Dios en que los va a permitir entender. Es decir, perdona con facilidad el error en su contra. ¿Se entiende? Siguiente requisito. Apacible. Tanto la Reina Valera 60 como la NBI usan esa misma palabra, ¿verdad? Apacible. La palabra griega es amakos. Se traduce como pacífico, absteniéndose de pelear, no contencioso. Ahora, ¿qué es apacible en nuestro idioma? Real Academia Española dice una persona que es, un hombre manso, dulce y agradable en la condición y el trato, de buen temple, tranquilo y agradable. Y bueno, me parece que esta palabra no transmite lo que dice el original. O sea, la palabra apacible, según el diccionario de la Real Academia Española, es alguien manso, dulce y agradable en la condición y el trato, tranquilo. Y dices, bueno, sí puede estar implícito, pero si es alguien agradable en su trato, no necesariamente deduces que es alguien que se abstiene de pelear, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la palabra que más se ajusta al original es precisamente lo que define ahí. En lugar de apacible, debería ser pacífico. Me parece que ilustra mejor el punto. Alguien que se abstiene de pelear. Cuando tú vas al diccionario de la Real Academia Española y buscas la palabra pacífico, vas a encontrar tranquilo, que no provoca luchas o discordias, sosegado. Me parece que esa se ajusta más a lo que dice el original. Pero bueno, el punto es que sea pacífico, ¿verdad? En ese sentido. Y este requisito no aparece tal cual en la carta a Tito, pero hay dos requisitos en la carta a Tito que están directamente relacionados con esto. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 7. Tito 1:7 dice, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Bueno, ya estudiamos lo de intachable, lo de borracho, violento, codicioso de ganancias mal habidas, pero el no ser arrogante ni iracundo, me parece que esto es lo que está directamente relacionado a un pacífico. De hecho, según estuve leyendo algunos artículos de Desiring God, del ministerio que dirige John Piper, tienen esta misma postura. Ven una relación directa entre el requisito de ser pacífico y no ser arrogante ni iracundo. La palabra arrogante, la palabra griega, significa autocomplaciente o arrogante. El diccionario del GEP lo traduce así, enfocado en el interés propio. O sea, si se entiende, alguien arrogante lo vemos como alguien que se cree superior a los demás, ¿verdad? El diccionario Helps nos dice enfocado en el interés propio. Ahora, la Reina Valera 60, en lugar de traducir la palabra como arrogante, la traduce como soberbio. La Reina Valera 60 dice no soberbio y no iracundo. La palabra soberbio en el diccionario de la Real Academia Española se traduce como altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Es decir, él se siente el más importante y desea ser tratado como si fuese el más importante, de ahí la palabra arrogante, ¿verdad? Y luego la palabra iracundo, orgilos en griego, inclinado a la ira, apasionado, pero no en el contexto sexual, ¿verdad? Sino de la pasión de las emociones. El diccionario ejemplo dice así, propenso a la ira y al resentimiento. ¿Qué es la ira? Real Academia Española, sentimiento de indignación que causa enojo. Apetito, deseo de venganza. Entonces, alguien iracundo es alguien que de inmediato se indigna y se enoja. Diríamos en México alguien de mecha corta. Mecha corta, imagínate, piensa en le llamamos acá también en México, no sé cómo en otros países, cohete, ¿verdad? Un fuego artificial. Este tubito que tiene polvo en una mecha, lo enciendes y hace que explote o que salga expulsado, ¿verdad? Al aire. Cuando tú quieres tener la oportunidad de encender el cohete, le decimos acá, pues necesitas una mecha considerable para que alcances a correr. Pero si tienes la mecha muy corta, al momento en que lo enciendas, pues, explota, si es de esos que explotan. Entonces, cuando decimos en México que alguien es de mecha corta, hacemos referencia a que es iracundo, que con bien poquito se enoja, ¿verdad? Y ya está enojado y ya quiere venganza y ya está alterado. Alguien que es pacífico necesariamente
no va a ser iracundo, ¿verdad? No puedes mantener la paz si eres propenso a enojarte de inmediato. Y alguien que es pacífico no sería soberbio o arrogante, ¿verdad? Porque en lugar de estar pensando en que él reciba el trato que merece o sentirse mejor que los demás, va a tener que ser tolerante. Permitir las fallas de los demás en cierta medida, obviamente dentro del espectro bíblico. Entonces, si un hombre es pacífico, no estará enfocado en su propio interés, sino que pensará en el bien de los demás. Si un hombre es pacífico, dominará sus sentimientos y deseos de venganza, sus sentimientos de enojo. ¿Por qué? Pues para mantener la paz, ¿verdad? Podemos ver también una relación directa con los requisitos que vimos la semana pasada. Dijimos que no debía ser pendenciero y según Tito tampoco debería ser violento. Alguien pacífico es totalmente lo opuesto a un pendenciero y violento. Ahora, John Piper en uno de sus artículos describe a alguien pacífico de esta manera. Dice, él es humilde en su comportamiento. No habla mucho de sí mismo o de sus logros. Considera a los demás como mayores a él y se apresura a servirles. Sinceramente le da el crédito y el honor a Dios por cualquier logro. Así es como Piper describe una persona pacífica. ¿Por qué debería un anciano ser pacífico? O sea, evitar las contiendas, no enojarse fácilmente, buscar el bien de todos. Bueno, porque una de las tareas de la iglesia es la unidad. Vamos a Efesios 4:3. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad. Colosenses 3:15. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Un solo cuerpo, ¿verdad? Mantener la paz de Cristo. Entonces, si la tarea de la iglesia es mantener la unidad, la paz, y los ancianos son los encargados de dirigir la iglesia, bueno, los ancianos son los principales enfocados en mantener la paz y la unidad en la iglesia. De ahí que se vuelve indispensable que un anciano sea pacífico, ¿verdad? Porque si es arrogante y es iracundo, va a dividir a la iglesia innecesariamente. Ahora, fíjate bien, en muchas ocasiones, la clave para mantener la paz y la unidad en la iglesia va a ser por medio del conflicto. Yo sé que para muchos les puede resultar difícil comprender esto, pero mira, me ha tocado situaciones personalmente y en otros casos que he leído de la falsa expectativa que tienen algunos en cuanto a los ancianos y ser pacíficos. Se imaginan a un anciano que nunca discute, un anciano que es totalmente paciente y tolerante para con los demás. Eso lo ves mucho cuando los pastores tratan de ser pacíficos o cumplir con el rol que la gente espera que cumpla al decir, oye, mira, hay un hermano que dice que no está de acuerdo con lo que tú enseñaste. Imagínate que tú eres el pastor, ¿verdad? Y dice, bueno, no te preocupes, no hay que discutir, lo importante es el amor. Y se ven a sí mismos como pacíficos, ¿verdad? Porque no están discutiendo. O sea, ellos entienden, o algunos entienden, que ser pacífico es no discutir. Y eso es un error. Y es un grave error. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que para ser pacífico debe ser tolerante, hay cosas, bíblicamente hablando, que no se deben tolerar. Vamos a un ejemplo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. 1 Corintios 5, 1 al 5 dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió ese pecado. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañé en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pregunta, ¿te parece que Pablo, como anciano y apóstol de esa congregación, está siendo pacífico al decirles, es del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera? Y dice el versículo 2, y de esto se sienten orgullosos. O sea, dice Pablo, ¿por qué están tolerando lo intolerable? Están tolerando algo que ni siquiera los no cristianos estarían dispuestos a tolerar. Y te sientes orgulloso de eso. Fíjate que encaja exactamente con la situación que yo te estaba explicando.
Personas que ven el error, pero dicen, no hay que discutir, nada más nos vamos a amar. Y se sienten orgullosos de ser así. Pero Pablo precisamente está recriminándoles esa actitud. ¿Cómo puede ser que estén tolerando algo que no es tolerable y que se sienten orgullosos de eso? Eso lo que va a hacer es que va a provocar muchísimos más problemas en la iglesia. Por consecuencia, no va a haber paz y no va a haber unidad. ¿Por qué? Porque no se trata de que por ser pacífico toleres lo intolerable. Es decir, no se supone que debas de mantener la unidad a costa de la verdad. Unidad sin verdad no nos sirve, es pecado. Muchas veces para poder mantener la verdad necesitas acabar con la aparente paz y la aparente unidad que había en la iglesia. Torre de Babel, por ejemplo. ¿Me pueden ayudar aquí, por favor? Se apagó la luz. En la Torre de Babel estaban todos unidos, estaban todos dispuestos a hacer lo que corresponde, estaban todos trabajando, dice la Escritura, como un solo hombre, estaban unánimes, podemos decirlo, tratando de construirlo. Gracias. Y Dios descendió en sentido antropomórfico, en lenguaje antropomórfico, como si descendiera realmente, porque Él es omnipresente. Bueno, Dios descendió, vio lo que estaban haciendo y les quitó la unidad. Confundió la lengua, los hizo que nadie se comprendiera unos con otros, se tuvieron que agrupar, aquellos que sí se entendían, tuvieron que separarse, tuvieron que desunirse, y fue Dios mismo quien trajo desunidad porque no estaban en la verdad. Lo que estaban haciendo era incorrecto. Así que este sería un ejemplo claro, agregando lo que dice 1 de Corintios, el apóstol Pablo, que ser pacífico no significa que debas de tolerar todo. Un ejemplo más, Apocalipsis 2, 14 al 16. Palabras de Jesús, ¿verdad? Dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas históricamente sostenían una estructura piramidal dentro de la iglesia, que ya hemos demostrado desde que empezamos a ver gobierno de la iglesia que no es bíblica. Dice el versículo 16, por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. O sea, con la escritura. Entonces, claramente Jesús dice que hay cosas que no debes de tolerar, ni los que enseñan la doctrina de Balaam, ni los que tienen la doctrina de los nicolaitas. En el caso de Pablo, ni aquellos que están cometiendo inmoralidades sexuales. Entonces, el anciano debe ser pacífico, sí, pero eso no significa que deba tolerarlo todo en aras de la unidad o en aras de la paz. No. Muchas veces, aparentemente estás destruyendo la paz, pero no en el sentido bíblico. Cuando Pablo les dice a todos que están bien contentos y orgullosos porque tienen la inmoral ahí, y les dice, no hagan eso, expúlsenlo, estaban todos unánimes, ¿verdad? Ya estaban todos convencidos que era algo que se debía tolerar. Y Pablo los regaña. Tuvo que haber habido un conflicto. La paz, aparente paz que tenían, se terminó. Pablo, ¿por qué les quitas la paz que ya tenían? Sí, porque esa paz y esa unidad sin la verdad es pecado. Es preferible estar en la verdad que tener unidad. Y de hecho, en la iglesia de Cristo, la verdad es la que trae unidad. La verdad divide también, ¿verdad? En el caso de Corinto, en el caso de Apocalipsis, en el caso de la Torre de Babel, ¿qué es la verdad? Jesucristo es la verdad, pero ¿cómo entendemos la verdad? Bueno, la verdad es todo aquello que describe la realidad. Dios es la realidad y todo lo que Él diga. Por eso decimos que todo lo que Él dice es verdad. Todo lo que Dios dice, eso es real. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia va a tener unidad por medio de la verdad, vamos a estar unidos porque hacemos lo que Dios dice. Sí, vamos a tratar de evitarnos problemas con tal de hacer lo que cada quien quiera para amarnos y estar en paz. Eso ya no es ser pacífico. Eso sería pecado y un anciano que permite ese tipo de cosas queda descalificado. ¿Por qué? Porque la paz, el ser pacífico, implica también corregir, exponer el error para disciplinar. De manera que, eliminando la aparente paz y unidad,
podamos experimentar una verdadera paz, la paz de Cristo, y una verdadera unidad en Cristo, porque estamos haciendo la verdad. Entonces, un hombre pacífico no necesariamente es un hombre que nunca discute. Es un hombre que va a ser tolerante con las fallas de los demás, siempre y cuando eso no repercuten en alguna falla bíblica, ¿verdad? Pero va a señalar el error cuando sea necesario. Ahora también pensemos, no nada más en términos del anciano para con la congregación, pensemos entre los ancianos, en una pluralidad de ancianos. ¿Cómo es el proceso para que los ancianos tomen decisiones? Me ha tocado que algunos piensan que los ancianos tienen una especie de habilidad sobrenatural para estar de acuerdo todos en automático, ¿verdad? Imagínate, nosotros en este proceso terminaríamos siendo 3 ancianos, ¿verdad? Pero imagínate la iglesia donde está John MacArthur, que son como 150 ancianos. ¿Tú crees que los 150 ancianos llegan a una junta y dicen, bueno, vamos a proponer esto para la iglesia, y alguien hace una propuesta y los 149 restantes dicen, amén, listo, ¿qué sigue? ¿Tú crees que sea así? O sea, ¿crees que siempre están de acuerdo en todo a la primera? ¿O tienen que escuchar todas las posiciones distintas, las opiniones diferentes y luego llegar a un acuerdo? Como en Hechos 15, en el primer concilio en Jerusalén. Bueno, muchos piensan entonces que los ancianos toman decisiones y siempre están como que dicen en un mismo sentir. Alguna vez me dijeron, oye Hernán, pero si tienes el Espíritu Santo, tú ya deberías de saber lo que está pasando. Y si los ancianos tienen el Espíritu Santo, todos deberían estar de acuerdo. Me va, sí. ¿Te consideras cristiano? ¿Tienes el Espíritu Santo? Me va a decir que sí. ¿Tu esposa también? Me va a decir que sí. Le digo, ¿y a poco siempre están de acuerdo en todo? Si los dos tienen el Espíritu Santo, ¿a poco siempre están de acuerdo en todo? Claro que no. Se tiene que discutir. Pero la palabra discutir en nuestro idioma tiene una connotación negativa, ¿verdad? Muchos ven la palabra discutir como algo malo. Y ahí está el peligro de un hombre que quiera ser anciano y quiera ser pacífico, que ve la palabra discutir como algo malo, porque va a evitar discutir. Pero no es el punto. Las discusiones son necesarias y dentro de la pluralidad de ancianos va a haber mucha discusión. Pero discutir no es pecado. Es necesario para sacar conclusiones y para tener acuerdos. La forma en la que discutes sí puede ser pecado, ¿verdad? Porque si eres un hombre iracundo, pues no vas a controlar tus emociones. Y aunque estés discutiendo correctamente y estés diciendo la verdad, la manera en que lo haces es equivocada. Y no te puedes justificar, como dijimos la semana pasada, no te puedes justificar con que así eres tú o así hablas tú. No, debes dominar tu carne. A lo mejor sí eres así, pero la Biblia no te dice que le des rienda suelta a tu carne, sino que la domines. Así que se requiere en una pluralidad de ancianos que los ancianos sean pacíficos. Imagínate que uno no lo es y que es iracundo, que es de mecha corta, ¿verdad? Y que es arrogante, piensa en su propio beneficio o se considera superior a los demás. ¿Cómo podrían tomar decisiones los ancianos si al menos uno de ellos es así? Lo dijimos anteriormente y quizás más adelante profundicemos un poco más, pero los ancianos deben de buscar en la gran mayoría de los casos la unanimidad total. Es decir, los ancianos no deben hacer nada a menos que todos estén de acuerdo. Puede haber situaciones donde hay algunas diferencias, pero según el tema y el espectro bíblico de lo que se está discutiendo, tal vez se pueda ceder a la mayoría. Pero prácticamente en todos los casos deben de buscar unanimidad. Imagínate que al menos uno no es pacífico. Va a ser un serio problema tomar decisiones para el bien de la iglesia. De hecho, ni siquiera en la pluralidad de ancianos, ni siquiera entre ellos habría unidad. ¿Cómo podrían trabajar por la unidad de la congregación si entre ellos mismos no hay unidad? Entonces, discutir es necesario para el diálogo entre personas que tienen un pensamiento diferente, ¿verdad? El discutir un tema es necesario para llegar a acuerdos y llegar a la unidad. Entonces, los ancianos deben de ser pacíficos de manera indispensable para que haya unidad entre los ancianos, también paz, obviamente, y para que también, a su vez, puedan trabajar por la paz en toda la congregación. Entonces, un hombre pacífico va a dar un buen ejemplo a la congregación sobre la responsabilidad que todo cristiano tiene de mantener la paz y la unidad. Pero lo va a hacer con el ejemplo, ¿verdad? Último requisito del día de hoy. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. 1 Timoteo 3:4. Debe gobernar bien su casa
y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Obviamente, gobernar bien su casa implica el trato para con su esposa, ¿verdad? Pero eso ya lo estudiamos en el requisito de marido de una sola mujer. Dijimos que es hombre de una sola mujer y estudiamos lo que eso implica. Así que el sentido de gobernar bien su casa y el hecho de que le agregue que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, aunque incluye a la esposa, en este sentido no está hablando específicamente, ¿verdad?, de cómo trata a su esposa, porque ya hay un requisito específico. Aquí tiene que ver más con cómo administra su casa y el trato con sus hijos. Mira, vamos al original. Cuando dice gobernar, la palabra es proistemi. Presidir, mantener, dirigir, practicar diligentemente. Diccionario Helps. Carácter bien establecido que proporciona el modelo necesario para dirigir a otros, es decir, impactarlos positivamente con el ejemplo. Subraya la efectividad de influir en las personas al tener una reputación respetada. O sea, no está hablando de alguien que da órdenes y ya, sino que dice proporciona el modelo necesario para dirigir a otros. O sea, lo hace de una manera ejemplar. Impacta positivamente a los demás con el buen ejemplo. O sea, lo hace de una manera que te proporciona el modelo a seguir y a la vez te deja un buen sabor de boca. O sea, te da gusto saber cómo lo está haciendo. Te hace o te provoca un impacto positivo. O sea, te deja con un buen criterio de él por la forma en la que gobierna. Entonces, gobernar, esa sería la palabra griega. Y luego dice gobernar bien, ¿verdad? Una cosa es gobernar y otra cosa es gobernar bien. La palabra bien aquí es kalos. Bien, noblemente, honorablemente, justamente. El diccionario Helps dice que debe ser traducido como visto como bueno o bien percibido. Pero toma como referencia la palabra kalos, que dice que esta kalos es una forma adverbial de esta palabra kalos. Y kalos se puede traducir que inspira a otros a hacer lo que es digno de elogio. Entonces, una cosa es que gobierne y otra cosa es que gobierne bien. Y lo puedes ver en cualquier aspecto. El gobernador de nuestro estado, o el presidente del país que gobierna el país. Puedes verlo incluso en un salón de clase. Un maestro gobierna el salón de clase. Y hay distintas formas de liderazgo que los maestros usan, pero la que yo más he visto en algunas escuelas es por medio del temor, ¿verdad? Sí, gobierna su salón de clases, pero quizás no lo está gobernando bien. Pero aquí el requisito nos lleva específicamente a la casa del anciano. La palabra casa es oikos. Casa, edificio material, hogar, familia, linaje, nación. Entonces, obviamente no está hablando de todo su linaje o la nación, ¿verdad? Está hablando de su casa en los dos sentidos que pueden aplicar en este contexto. Tanto el edificio material como su familia. Entonces, el requisito indica que el candidato anciano y la forma en la que dirige su casa son un factor indispensable para determinar si debe ser anciano o no. ¿Se entiende? Desde la perspectiva bíblica, tiene que hacerlo bien. No nada más hacerlo bien. Y también desde la perspectiva de su esposa e hijos. ¿Conoces el dicho este que dice candil de la calle, oscuridad de su casa? No sé si en otros países exista, ¿verdad? Lo han escuchado, pero cuando dices candil de la calle, imagínate una lámpara que ilumina fuera de la casa, pero dice candil de la calle, oscuridad de la casa. Fuera de la casa parece un hombre muy bueno y sabio y respetable y buen administrador, pero dentro de su casa no es así. Dice John MacArthur en su libro El plan del maestro para la iglesia, hay algunos hombres que administran su casa bien, pero no lo suficientemente bien. Dice, este requisito incluye también los recursos. Es posible que un hombre sea capaz de enseñar y que su esposa y sus hijos sigan su liderazgo en casa, pero no administra correctamente el dinero y está en bancarrota. Debido a su mala administración de los recursos, no puede tener finanzas en orden. Dice, este hombre debe ser descalificado del oficio de anciano. La administración de sus posesiones es una parte muy importante de su liderazgo. Su casa debe ser la prueba de sus capacidades administrativas. Entonces, aquí MacArthur está aplicando en el sentido de la casa en un sentido material, ¿verdad? O sea, cómo usas tus recursos. Y esto es importante porque los ancianos van a tomar decisiones con respecto a los recursos de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos ver en su casa que tiene las capacidades adecuadas para gobernar la iglesia? Uno de los factores es cómo administra el dinero y los recursos.
¿Cómo puedes saber si es bueno o no? Tienes que visitarlo en su casa. ¿Cómo es su casa? Quizás tenga muchas cosas buenas y todos los requisitos los cumple, pero ¿qué tal si es muy desordenado financieramente hablando? Digo, a veces puedes pensar, bueno, no gana mucho dinero, entonces no es muy bueno para administrar, pero eso no es necesariamente verdad. Hay muchas cosas, factores en la vida, malas decisiones, incluso desde antes de la vida cristiana, que nos pueden llevar a una situación económica muy difícil. Pero eso no significa que no seas un buen administrador. Porque alguien con poco presupuesto puede administrarlo bien y obtener grandes beneficios. Aunque no se den lujos, pueden tener una vida pacífica, estable, constante, segura, y sus ingresos pueden ser bajos o muy bajos. O sea, no significa, ¿tiene dinero o no tiene dinero? No, eso no es lo que evalúas en los recursos del anciano, sino cómo los usa. Porque también hay personas que ganan mucho dinero y no son sabios en el uso del dinero, ¿verdad? Personas que usan mucho dinero y nunca hacen algo útil con el dinero. Sí, se dan gustos, se dan lujos, se pasean, viajan, tienen los mejores gadgets, pero no sé si ha tocado ver algunas veces que ves un carrazo de marcas que no cualquier persona adquiere, carros de lujo, pero los ves afuera de una casa muy, muy, muy humilde, por así decirlo, donde nunca te imaginarías que alguien que vive ahí tiene un carro así. Y muchos dicen, ha de ser narcotraficante. Pero, digo, tal vez, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay personas que no son bien administradas. Es decir, para ellos es muy importante el carro que traen y están dispuestos a gastar todo lo que tienen y endeudarse por tener un carro que les dé una buena imagen. Pero no están siendo buenos administradores porque en su casa tienen muchas carencias. ¿Cómo puede ser que tengas semejante carro, pero en tu casa tengas tantas carencias? Entonces ahí lo que demuestra es que sí recibe buen dinero, pero no lo administra correctamente. Ahora, si este hombre tiene esposa e hijos y ves esa situación, un carrazo y una casa con muchas áreas de mejora y muchas necesidades, una casa que no está cumpliendo con lo que se requiere, entonces dices, este hombre, a pesar de que tiene dinero, no es bien administrado. Y si lo pones a administrar a la iglesia y los recursos de la iglesia, va a cometer el mismo error. Fíjate bien, estamos diciendo, tal como es en su casa, va a ser en la iglesia. ¿Por qué? Porque en tu casa eres como tú eres en realidad. Afuera puedes fingir otra cosa, pero tu familia te conoce tal como eres. Entonces, si le das un vistazo a la casa del anciano, recuerdo, no qué tanto dinero tiene, ¿verdad? O qué tantos bienes materiales tiene, sino cómo administra lo que tiene. Eso es un buen parámetro, según el apóstol Pablo, es un parámetro utilísimo, indispensable para determinar si va a ser un buen anciano. Es lo que se refiere a MacArthur. Su casa debe ser la prueba de sus capacidades administrativas. Pero obviamente está hablando en el sentido de los recursos. Pero Pablo no nada más está hablando en el sentido de los recursos, porque dice también, y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Así que un sentido son los recursos y otro sentido es cómo trata a sus hijos. Dice, hacer que le obedezcan con debido respeto. Obedezcan. La palabra griega es sujeción, sumisión, obediencia. Con el debido respeto, implica esperar un resultado después de estar con algo o alguien. O sea, no nada más es que obedezcan, sino que lo hagan con respeto. Y la palabra respeto se traduce como dignidad, honor o seriedad. El diccionario ejemplo traduce así, que merece respeto, comportamiento que invita a otros a la reverencia. O sea, en pocas palabras, Pablo está diciendo, sus hijos le obedecen porque lo respetan. ¿Se entiende? Pero el respeto no lo puedes demandar. El respeto se gana. ¿Sí? O sea, muchos demandan respeto. Y es válido en cierto sentido. Por ejemplo, si hablamos de los padres, ¿es tu padre y merece respeto? Sí, es cierto. Claro que sí. No puedes tratar a tu papá como si fuera cualquiera de tus amigos, ¿verdad? No importa la edad que tengas. Hacia los padres, o sea, los hijos tienen que tener un respeto hacia los padres por simple educación, ¿verdad? Aunque no tengas una buena relación con tus papás, tú debes ser respetuoso. Pero no me parece que ese sea el sentido de respeto que dice la Biblia.
Porque tú puedes decirle a un niño, a mí me respetas porque soy tu papá, y en cierto sentido aplica correctamente, ¿verdad? Tienen que ser respetuosos en su manera de hablar, en su obediencia, etcétera, etcétera. Pero aquí la palabra griega respeto es alguien que merece respeto, comportamiento que invita a otros a la reverencia. Entonces no es un respeto que demandas o que impones, sino que te ganas. ¿Se entiende? Hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto no está hablando de imponerles las reglas que los hijos deben de cumplir y que las tienen que cumplir porque son hijos, no, sino que su comportamiento hace que sus hijos lo respeten y por eso le obedecen. O sea, está enfocado en la relación padre e hijos. Lamentablemente algunos lo malentienden y he escuchado testimonios de hijos de pastor o hijas de pastor que dicen, sí, mi papá me decía, más vale que te portes bien porque si no me quitan de ser pastor. Tú no puedes portarte así porque eres el hijo del pastor. Tú no puedes hacer esto porque eres la hija del pastor. O sea, era un constante recordatorio de la obligación que tienen, aunque ellos no decidieron ser ancianos, ¿verdad? Ni ser hijos de ancianos. Resulta que son hijos de ancianos, pero se les demanda continuamente, tú no puedes, tú esto, tú el otro. Y se espera que de esta manera el anciano permanezca calificado porque sus hijos le obedecen. Pero eso no es lo que dice el original, ¿verdad? Si tú tratas de imponer el respeto, estás reconociendo un problema primero, que no te lo ganas, no te lo mereces. Y bíblicamente, lo que pide la Escritura es que el padre sea de tal manera con sus hijos que sus hijos reconozcan la autoridad de su padre y se someten porque lo respetan, no por temor. Este es uno de los ejemplos que podemos ver quizás muchas veces en un salón de clases, incluso con muchos papás, ¿verdad? Los hijos son muy obedientes y respetuosos. No sé si has visto en el caso de familias, ves a los hijos, oye, dices, oye, este niño, ¿qué le dan? O sea, porque le dicen, siéntate y se sienta. Y ahí no se mueve. Y aunque le estén muchas ganas de ir al baño, si no le dicen puedes ir, no va. Y no sé si has visto niños que siempre son muy educados, ¿verdad? Que a donde llegan, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está? Me da mucho gusto verlo otra vez. Y dices, árale, a pantalla. Y sí, a pantalla. Pero ¿cómo le hizo el papá para que sus hijos se comporten así? Tristemente he visto muchos que los tienen amenazados. Es decir, los gobiernan por medio del temor, no por medio del respeto, por medio del temor. O sea, si no haces esto, no sabes cómo te va a ir. Incluso a veces son violentos y agresivos. Mira, el libro Encontrando ancianos y diáconos fieles, que les mencioné del ministerio Nine Marks, dice, este hombre que gobierna bien a su familia no debe ser un agresor. Si la disciplina de sus hijos incluye la corrección física, dice, ¿son la ira, la rabia, los celos o la decepción elementos que alimentan la disciplina? ¿Hay algún historial de abuso conyugal antes o después de la regeneración? O sea, antes de que este hombre sea convertido o no, ¿abusó físicamente de su mujer? ¿Con violencia? Dice, si es así, se debe investigar con cuidado, sea antes o después de Cristo, para determinar si realmente hubo un arrepentimiento. Un hombre dado a la violencia en su hogar no gobierna bien su casa. Y es que esta es la trampa en la que caen muchos, ¿verdad? Por medio de un riguroso control, infundir temor con castigos de severos o con agresiones físicas, obligarlos a hacer lo que son, eso no significa que gobierna bien su casa. Sí, sus hijos le están obedeciendo, pero no por respeto. Así que un buen padre, sea o no anciano, tiene que encontrar un balance muy complejo entre ser autoridad y ser cercano a ellos. Y es muy difícil. Porque algunos se olvidan tanto de ser autoridad que quieren ser solamente amigos de sus hijos. Y hay otros que no les interesa ser amigos de sus hijos y simplemente son policías. Si nada más eres un policía, no estás gobernando bien tu casa. Si nada más eres un buen amigo de tus hijos, no estás gobernando bien tu casa. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, tiene que ser autoridad cercana a ellos. ¿Se entiende? No amigos tal cual, ni tampoco solo un policía. Y es un balance muy delicado, ¿verdad? Porque cuando hay que cuidar y proteger, se usa la autoridad. Y cuando hay que relacionarnos, no necesitas la autoridad. Usas el amor, ¿verdad?
Entonces, debe ser un hombre que tiene una buena relación con sus hijos y sí, también los va a disciplinar, ¿verdad? Pero la obediencia que obtiene de sus hijos es fruto del trato que tiene con ellos, no algo impuesto. Es decir, se ha ganado el respeto de sus hijos y no simplemente los domina y los oprime para que muestren respeto. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, ver la casa del anciano, sus recursos y sus hijos te dan una referencia directa hacia cómo va a gobernar a la iglesia. Ahora, veamos algunos ejemplos bíblicos de uno en específico. Un hombre que está atento a las cosas de la iglesia, pero que ha descuidado totalmente a su familia. Vamos al caso de Elí. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12 al 16. Dice, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer, he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Okay. ¿Cómo reaccionó Elí ante el comportamiento que él asumió de Ana? De inmediato fue decirle, oye, ya, o sea, no te emborraches, ¿qué estás haciendo aquí en la casa del Señor? Borracha, ya deja de tomar. De inmediato tomó acción, ¿verdad? Pero, vamos a 1 Samuel 2:12. Dice la escritura, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. No es el tema ahorita, así que no voy a leer más en cuanto a esos versículos, pero nos dice que se aprovechaban de la gente. Tomaban injustamente partes de la ofrenda que no les correspondía. Ni siquiera se esperaban a que estuvieran guisadas, las tomaban crudas y algunos comentaristas consideran que era para poder venderla. O sea, eran sacerdotes y hacían pésimamente su trabajo en la casa de Dios, en el lugar donde Elí regaña a Ana porque pensó que estaba borracha. 1 Samuel 2:29, palabras de Dios por medio de Samuel a Elí. Dice, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Hablando de los hijos de Elí, dice, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? O sea, Elí estuvo presto, de inmediato, a estar atento de cómo la gente se comporta en la iglesia. Pero, ¿qué hay del comportamiento de sus propios hijos? Que eran sacerdotes en el templo del Señor, digamos. Entonces, hay el ejemplo de un hombre con autoridad, en ese caso, sumo sacerdote, que está atento en las cosas del pueblo de Dios, pero que descuida completamente a sus hijos. Y Dios le recrimina. Sabemos que pierde la vida como juicio. Cuando se roban el arca, se entera Elí y dice que cayó, se fue de espaldas. Y como era muy viejo y obeso, se desnucó cuando cayó. Dios lo juzgó. ¿Por qué? Porque no puso impedimento a sus hijos. Precisamente, si lo vemos en el requisito bíblico de ser anciano, no gobernaba bien su casa. Y en el caso de Elí, Dios lo juzgó de tal manera porque era mucha la maldad de los hijos de Elí y Elí no hizo nada para evitarlos. Aunque hay una vez en que los reprende, no les impidió seguir oficiando. Así que un anciano debe ser congruente en el liderazgo de su casa y en la iglesia. 1 Timoteo 3:5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahí está. Podrá tener todos los demás requisitos, pero si en su casa no hay evidencia de una buena administración de los recursos y de cuidar correctamente a su esposa y a sus hijos, no puede ser nombrado anciano. Ahora, un último punto. La carta a Tito también menciona este requisito, con palabras distintas, pero refiriéndose a los hijos. Tito 1:6 dice, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Y esto crea, digamos, división entre los cristianos al respecto del requisito. Obviamente se refiere a lo mismo, ¿verdad? En la carta a Timoteo habla de gobernar bien su casa y que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. En la carta a Tito es que sus hijos sean creyentes, libres de sospecha de libertinaje y desobediencia. Así que esto lleva a una pregunta. ¿El requisito bíblico de gobernar bien su casa debe incluir
que los hijos del anciano deben ser cristianos o no. ¿Se entiende? Imagínate que tienes un hombre que administra bien los recursos, que tiene todos los requisitos, tiene, supongamos, no sé, 4 o 5 hijos, y uno de sus hijos no es cristiano. Si dice aquí Pablo, sus hijos deben de ser creyentes, bueno, eso lleva a que algunos cristianos consideren esto. Si sus hijos no son cristianos, él no puede ser anciano. Y algunos de los argumentos, el más común que he escuchado es que dicen, bueno, si no puede convertir a los de su casa, ¿cómo podrá convertir a otros? Y dices, bueno, en cierto sentido puedo entenderlo, pero es un argumento inválido, ¿verdad? Porque ningún ser humano tiene poder de convertir a otro. Así que los cristianos se dividen en dos posturas en este punto. Los que consideran que un anciano debe tener hijos cristianos, creyentes, y los que consideran que no necesariamente deben ser creyentes. El argumento más común es que si no puede mostrar un evangelio correcto en su casa y hacer que sus hijos se conviertan, ¿cómo podrá servir a la iglesia y ayudar a que otros se conviertan? Pero el problema que yo veo claramente es que en la Escritura en ningún momento se especifica que nosotros convirtamos a las personas. Es una obra soberana de Dios. Dios es el que convierte a las personas. Nosotros solo predicamos el evangelio. Creo que fue Spurgeon el que dijo, nosotros llevamos el evangelio al oído de las personas. Pero es Dios quien lo lleva al corazón. O sea, nosotros no convertimos a nadie. Por consecuencia, ¿cómo le puedes demandar a un anciano que todos sus hijos sean convertidos? Entonces, desde hace mucho tiempo, la postura de árbol plantado es que este requisito no dice que los hijos de un anciano deban de ser cristianos. Y te voy a dar tres razones breves y específicas. Número 1. Si consideras los requisitos en la carta a Timoteo y en la carta de Tito, específicamente en este, Pablo no especificó que los hijos de los ancianos deban de ser creyentes en la carta a Tito, ¿verdad? Solo lo está especificando en la carta, no lo especifica en la carta a Timoteo, solo lo especifica en la carta a Tito. Y eso sería un serio problema. ¿Por qué? Porque si es un requisito que sean cristianos, es una grave omisión que Pablo no le haya enseñado eso a Timoteo, ¿verdad? Si solo se lo dice a Tito y no a Timoteo, tenemos un problema serio, ¿verdad? Porque sería un requisito indispensable que sus hijos sean cristianos. Ahora, cuando la palabra dice que deben de ser creyentes, en el original se traduce como, bueno, la palabra griega es pistos, se traduce como fieles, confiables. Fieles o confiables. Si tú hablas en términos de la fe, fieles a Dios, que creen en Dios o que confían en Dios. Pero no necesariamente pistos aplica para la fe en Dios. También es alguien que es fiel en cuanto a la obediencia, ser confiable en cuanto a que sabes que va a hacer un buen uso de las cosas, ¿verdad? Ya sea de la información que le confieres, la autoridad que le confieres, los recursos que le confieres, etc. Entonces, ser confiable o ser fiel no necesariamente implica ser cristiano. Pero la primera causa sería, ¿por qué no se lo especifica a Timoteo y solo a Tito, ¿verdad? El enfoque en la carta a Timoteo es la forma en la que educa a sus hijos y cómo le obedecen sus hijos. Así que esperaríamos que cuando le da los requisitos a Tito y habla de ser fieles o confiables, debe estar en la misma categoría, ¿verdad? En el sentido de cómo es que sus hijos le obedecen. Segunda razón, la conversión de sus hijos no está en control del anciano, ¿verdad? Todos los requisitos que hemos estudiado y aún los que nos faltan, todos están en control del anciano, ¿verdad? Es algo que él debe hacer, es algo que él debe preservar, es algo en el que él debe, en lo que él debe trabajar para mantenerlo. Esperaríamos entonces que el requisito en cuanto a los hijos esté en la misma categoría, ¿verdad? Algo que él debe hacer, pero si hablamos de que sus hijos tienen que ser salvos, obviamente eso no está dentro de la responsabilidad de un anciano. ¿Por qué? Porque la salvación es la decisión soberana de Dios, ¿verdad? Además, esto crea problemas. Si el requisito para un anciano es que sus hijos sean creyentes, tendríamos situaciones complejas. Por ejemplo, imagínate que el anciano tiene 4 o 5 hijos y uno de ellos no es creyente. ¿Debería ser descalificado? Es decir, si uno de sus 4 hijos, suponemos que son 4, uno de sus 4 hijos es incrédulo, ¿eso significa que no tiene la capacidad de gobernar a la iglesia? Algunos dicen, sí, bueno, número 1, ya le dije, eso no está en control del anciano. Ahora, número 2, si tú quisieras considerar que eso determina la capacidad,
no podríamos analizar igualmente, oye, de 4, 3 son convertidos, ¿no te parece que sí tiene eficiencia? Digo, concediéndoles el supuesto de que depende del anciano. Entonces, si tiene 4 hijos y uno es no cristiano, pero 3 sí, y tú se lo atribuyes a su capacidad, ¿no demostraría eso que 3 de 4 es una buena eficiencia? Pero peor aún, ningún anciano que tenga hijos menores de 6 años, por ejemplo, podría ser anciano, porque ¿cómo sabe si son convertidos o no? ¿Se entiende? ¿Cómo? Imagínate, un anciano que tiene 3 hijos y 6, 4 y 2 años. ¿Califica? Sus hijos son creyentes, no hay forma de saberlo. ¿Cómo puede ser anciano alguien de quien no puedes determinar si sus hijos son creyentes? O sea, no tiene sentido. ¿A qué edad podemos saber si ya es regenerado o no? Como lo hemos dicho en otros temas, alguien que ha nacido en una casa cristiana muchas veces no tiene en su vida un antes y un después porque ha vivido bajo los lineamientos cristianos toda su vida. Entonces me parece que no aplica. Si tú tratas de ver la conversión de sus hijos como un requisito, no podrías determinar en casos importantes si cumple o no. Y por último, digo, puede haber más razones, pero me parece que las más importantes son estas 3. El tercero es el hecho de que sus hijos sean creyentes. No garantiza que podrá convertir a otros, ni garantiza que sea un buen líder. ¿Por qué? Porque la conversión es una decisión de Dios. ¿Cuántas familias no has conocido o casos donde el padre es un hombre desobligado, es un hombre incluso a veces ni siquiera es cristiano y todos sus hijos son cristianos? ¿Podrías atribuirle habilidad a este hombre incrédulo? La habilidad de tener hijos cristianos, o sea, lo podrías decir, bueno, si cumple con el requisito de gobernar bien su casa, claro que no. Porque si la conversión, la regeneración es una decisión soberana de Dios y no depende de ningún humano, el hecho de que tú tengas hijos cristianos o no, no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Sino con la decisión de Dios. Claro que podemos influir en la decisión que toman nuestros hijos, en serles tropezadero o no, y sería un factor importante, ¿verdad? Pero no puedes atribuirle la capacidad de administrar la iglesia a un hombre solamente porque sus hijos son cristianos. Entonces, en estas 3 simples razones, mantenemos la postura de que los hijos de un anciano no necesariamente deben ser creyentes, pero, claro que sí, los hijos deberían ser obedientes, ¿verdad? Estar sometidos a la autoridad del padre, aunque no sean creyentes. Entonces, lo que no debe caracterizar a los hijos de un anciano es la inmoralidad o la rebeldía indisciplinada, ¿verdad? Si es que todavía están bajo su autoridad. Que si yo me esfuerzo por educar a mis hijos y hago todo lo que esté en mi alcance para que me obedezcan con el debido respeto, pero luego ellos se casan y se van y se alejan totalmente de la vida cristiana, ¿me descalifica a mí eso? Claro que no, porque ellos ya no están bajo mis reglas, ya no están bajo mi control, toman sus propias decisiones y si ellos han decidido tomar una vida alejada totalmente del camino de Dios, Dios lo está permitiendo, pero eso en ninguna manera me descalificaría a mí, ¿verdad? Por eso el cristiano tiene que ser cuando están bajo mi autoridad, en mi casa, sean o no sean creyentes, debe de obedecerme con el debido respeto, porque mi comportamiento hacia ellos lo amerita. Según el libro de Encontrando Ancianos y Diáconos Fieles, hace unas preguntas interesantes en el sentido práctico. El candidato al anciano, a ser anciano, es un hombre atento a su hogar, cuida el futuro anciano a sus hijos, se someten los hijos a su padre. ¿Dirían los hijos que su padre califica para ser anciano? En caso de hombres solteros o sin hijos, no puedes evaluar este requisito, ¿verdad? Dice, pero se debe conocer cuál es su opinión y su actitud hacia los hijos que podría tener en el futuro. Obviamente este requisito aplica solamente a los que ya los tienen, ¿verdad? Si no los tienen, pues tendríamos que evaluar y preguntar cómo es su postura bíblica al respecto y ver si estamos de acuerdo, pero no podríamos evaluarlo. Ahora imagínate que por alguna razón hubiera un anciano que no tiene hijos y después los tiene y hay evidencia de que no los cuida como debe, sería descalificado. Acuérdate, los requisitos no es un pase a un puesto vitalicio, ¿verdad? Los requisitos bíblicos es lo que te mantienen en ese oficio. Al momento en que ya no los califiques, tienes que ser removido del cargo, temporal o definitivamente, según sea el caso. Entonces, en conclusión, porque aquí terminamos los 3 requisitos. Un resumen rápido.
Debe ser amable en el sentido de que debe ser respetuoso, comprensivo, un hombre que perdona fácilmente los errores humanos en su contra. El requisito de ser apacible, que me parece que la palabra de ser pacífico, es un hombre que se abstiene de pelear, no contencioso, no arrogante ni iracundo. Procura la paz y la unidad de la iglesia, incluso exponiendo el error. Y el tercero, gobernar bien su casa, administra bien los recursos y cuida bien de sus hijos. Sus hijos le obedecen porque se gana el respeto de ellos a pesar de que no sean creyentes. Su casa es la prueba de que puede gobernar bien a la iglesia. Así que bueno, evalúa por favor con honestidad, con sinceridad a los candidatos que tú estés considerando en este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Por favor, no digas, yo me imagino que sí. No te esperes hasta el último momento para reflexionar sobre esto. Para eso son estos temas, para que vayamos analizando y reflexionando cada uno de los requisitos y tú vayas evaluando si los candidatos que consideras los están aplicando. Ahora, como en la sección de preguntas-respuestas y la que tuvimos el martes, bueno, ¿qué pasa si no tienes certeza, si no tienes la evidencia? Lo he dicho en nuestros temas, bueno, ponle una interrogación ahí. Habrá quizás algunos casos en los que sí lo puedes investigar, aunque ahorita por la cuarentena se dificulta. Pero hay otros que definitivamente no los vas a poder investigar, o sea, no vas a poder hacer nada para obtener la evidencia. Por ejemplo, el de ser pacífico. Quizás puedes haber tenido un trato con él, ¿verdad? Y poder decir, bueno, sí, yo he visto que procura la paz y todo, y la unidad, pero cuando hay que decir las cosas las dice. Ok, pero ¿qué me dices en cuanto a ser amable, verdad? Un hombre que perdona fácilmente las ofensas. Es decir, caray, yo nunca he visto cómo reacciona cuando lo ofenden y le piden perdón. Yo nunca he visto el proceso que él hace para restaurar una relación que ha sido dañada por la ofensa. Entonces, no puedes ir a acercarte y déjame te ofendo a ver cómo reaccionas. No, ¿verdad? Ni le vas a ir a preguntar, oye, ¿cómo le has hecho tú cuando te han ofendido? Pues porque obviamente su respuesta en sus palabras nada más tiene la perspectiva de él, estaría incompleta. Necesitas la evidencia, haberlo visto cómo reaccionó. ¿Dejó pasar la ofensa o mantuvo el rencor, verdad? El resentimiento. Y eso no vas a poder acercarte a preguntarle ni acercarte a experimentarlo. Eso se tuvo que haber presentado en su vida de servicio en la iglesia. Por eso se requiere que haya la experiencia. Por favor, no seas negligente en este tema por el bien de todos nosotros, ¿verdad? Dios tiene control de todas las cosas y confiamos, pero obviamente tenemos que hacer lo que corresponde. Así que espero que queden claros. Vamos a orar para terminar antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a orar. Señor, concédenos ancianos, Señor, de acuerdo a tu palabra. Es complicado. Se requiere tiempo de observación, se requiere tiempo de análisis, Padre, y te rogamos que nos concedas, Padre, decidir con diligencia. Dentro de nuestras limitaciones humanas, que podamos tener la conciencia tranquila de que estamos decidiendo en base a la evidencia que tenemos. Que ninguno de nosotros se deje de llevar por emocionalismo o por optimismo, que diga sin tener la evidencia que está seguro de que alguien tiene los requisitos. Padre, clamamos a ti para que nos permita seguir este proceso bíblicamente, que podamos encontrar cuál es tu voluntad, que al momento en que yo como anciano exprese a quienes considero yo que deben estar y cuando la congregación exprese a quienes consideran ellos como asamblea, podamos encontrar tu voluntad de Dios ahí de forma unánime. Que podamos encontrar la voluntad expresa en cuanto a que coincide lo que yo considero como anciano, siendo único anciano actualmente en árbol plantado, y lo que la asamblea considera que deben ser los ancianos. Permítenos experimentar esa felicidad de poder decir, sin temor alguno y con la conciencia limpia, hemos encontrado a los hombres que Dios eligió. ¿Cómo los encontramos? Porque coincidimos. Podamos decir como Hechos 15 en la carta de los apóstoles, nos pareció bien a nosotros, a la asamblea y al Espíritu Santo hacer esto. Concédenos, Padre, que en árbol plantado podamos decir exactamente eso mismo. Nos ha parecido bien, yo lo puedo decir desde el punto de vista de anciano, que la asamblea diga, nos ha parecido bien a nosotros y que por consecuencia digamos, y le ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos de acuerdo. Concédenos, Padre, llegar a ese punto para que árbol plantado sea beneficiado con más de una persona pensando en el bien de la iglesia, pensando en cómo edificarlos, pensando en cómo enseñarlos, cómo ayudarlos a crecer en santidad, cómo ayudarles con sus cargas, cómo
mejorar la vida de los miembros de la iglesia, cómo ayudarlos a conocerte cada vez más. Son tantas las cosas que los ancianos deben de cuidar que sería muy útil, Padre, poder trabajar con una pluralidad. Así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias de antemano porque sabemos que si nos esforzamos por hacer lo que a ti te agrada, podemos contar contigo. Todo esto, Padre, te lo pedimos consciente de que es tu voluntad y por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en Facebook o en YouTube y nuestro objetivo es darle lectura a todas ellas, ¿verdad? Nuestro objetivo inicial es ir una y una, ¿verdad? Y no dejar ninguna fuera. A veces nos podemos saltar y varias de Facebook y luego varias de YouTube, pero nuestro propósito es utilizar los 25 minutos que asignamos para responder preguntas. Así que aquí ya me hicieron llegar 2 de ellas. Por lo pronto los demás pueden empezar a escribir ya sus preguntas. Les recuerdo que durante toda la predicación tú puedes escribir tu pregunta. Es decir, si me escuchaste decir algo y no te quedó muy claro, bueno, si quieres apúntala y lo puedes mandar ya al chat, aunque no hemos llegado todavía a la sección de preguntas. Lo importante es que no la dejes pasar, ¿verdad? Para que también cuando estemos ya en la sección de preguntas, también pongas atención a las dudas de los demás. Porque imagínate, ahora se empiezan a preguntar y todos empiezan a escribir apenas, pues cada quien va a estar buscando nada más sus respuestas sin oír las preguntas de los demás y es muy enriquecedor escuchar las dudas que otros tienen porque a veces nos llevan a pensar cosas que no habíamos considerado. Así que aquí tengo una pregunta dice Katy Matute. Buen día, pastor, una pregunta. Si toda la Biblia está a guardar el sábado, ¿por qué guardan el domingo? Bueno, no está relacionada al tema, ¿verdad? Porque la palabra sábado, Shabbat, en hebreo, y vemos la restricción de guardar el séptimo día, los cristianos la entienden de 2 posturas. Shabbat, quien lo traduce como sábado y piensa que es un día específico de la semana, o, como dice Génesis, el día séptimo. Y los cristianos sí debemos guardar el día séptimo, el día de reposo, no como un día específico de la semana, sino como un ciclo de 7 días. Entonces, si alguien decide guardar para Dios el día sábado, está cumpliendo el descansar el día séptimo, si lo hace cada sábado. Si lo haces cada domingo, estás respetando el mismo principio, el día séptimo. Entonces, los cristianos se dividen en el día sábado específicamente o el día séptimo. Y el día séptimo no tiene que ver con un día específico en la semana, sino con un ciclo de 7. En Árbol Plantado estamos con la postura del día séptimo. ¿Por qué? Porque sería muy complejo para empezar a sincronizar a todo el mundo el mismo día. Obviamente, aunque todos guarden el sábado en todas partes del mundo, no estamos guardando exactamente el mismo día, así que es imposible guardar todos el mismo día. El ciclo de 7 nos permite seguir guardando el principio y nos apegamos a lo que literalmente Dios dice en Génesis. Siguiente pregunta, Saúl Herrera, buenos días. Acá en mi país se hizo una encuesta por una empresa secular sobre la familia. Se encontró 95% de los hijos de pastores viven en rebeldía. Pregunto, ¿en dónde están fallando los pastores? Pues mira, sería muy complejo determinar el caso de ellos, ¿verdad? Allá en tu país. Pero acá en México es un caso generalizado, que los pastores no atienden lo que dice la Escritura, los pastores no son nombrados porque cumplen con los requisitos bíblicos, que ese es uno de los principales problemas. Son nombrados a veces porque son el hijo del pastor o porque son familia del pastor. O sea, algunos que se dicen cristianos entienden el pastorado como una especie de monarquía que se hereda, cosa que es un error. Algunas veces los pastores son puestos simplemente porque ofrendan mucho o porque han ayudado mucho o porque tienen mucho tiempo en la iglesia y no consideran los requisitos. Esa es una de las primeras causas. La otra es que los pastores tristemente no son bíblicos. Puesto que no los escogieron con los estándares bíblicos, a ellos no les preocupa cumplirlos. Hay hombres muy bien intencionados que se dedican de lleno al ministerio y olvidan completamente a su familia. Y ese es, me parece, después de que son elegidos sin tomar en cuenta los requisitos, el hecho de que los pastores enseñen, como a mí me enseñaban antes, tú encárgate de las cosas de Dios, que Dios se encargará de las tuyas. Es algo que contradice totalmente el requisito de gobernar bien a su familia, pero lo enseñan como si fuera palabra de Dios. Y esa es la frase que muchos pastores toman. Dice, sí, tengo muchos problemas en mi casa, pero yo me voy a dedicar más en las cosas de Dios
para que Dios se dedique de cuidar a los míos. Y ahí está, doctrina de hombre que la tienen como si fuese palabra de Dios. Me parece que en esos dos puntos explica la gran mayoría de los casos de por qué los hijos son rebeldes y no quieren saber nada del cristianismo. Porque los padres no son bíblicos, los pastores, el pastor específico, y se ha enfocado tanto en el ministerio que olvida su casa. Siguiente, Moisés Villanueva. Dice, ¿es necesario que la esposa del pastor también tenga este requisito? Ya que a veces la esposa del pastor donde me congrego se siente autoritaria y a veces ha tenido diferencias con las hermanas y parece que guarda rencor. No, te recomiendo que veas el tema de gobierno de la iglesia cuando dijimos el anciano debe ser hombre. El anciano es el pastor. La esposa del pastor no es pastora. ¿Se entiende? Claro que puede desempeñarse, también depende de la postura de los cristianos como diaconisa, ¿verdad? Hay quienes no aceptan diaconisas, hay quienes sí, árbol plantado sí. Más adelante hablaremos de este tema porque también vamos a tener que escoger diáconos. Pero ¿puede tener alguna responsabilidad la esposa del pastor? Claro que sí, pero no tiene ni autoridad como pastor, porque no es pastora, así como la esposa de un doctor no es doctora, la esposa de un pastor no es pastora. Entonces, si se siente autoritaria, ahí hay un error bíblico, ¿verdad? El hecho de que sea esposa del pastor no le da ninguna autoridad. Ahí ya está el primer error. Ahora, si tiene diferencias con las hermanas y guarda rencor, hay que aplicar Mateo 18, versículo 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahí también está el proceso, el tema de disciplina de la iglesia, en la serie de fundamentos, léelo para saber cómo proceder en este tipo de casos. Pero concretamente, la esposa del pastor no tiene ninguna autoridad porque ella no es pastora. La autoridad de ser anciano corresponde solamente al que es anciano, al hombre. Siguiente, Diana Ruiz. Buen día, pastor. Una vez hecha la elección de ancianos, ¿va a estar a prueba 6 meses? Sí, esa es la recomendación que he visto que hace MacArthur y otros pastores y me parece que sería ideal para lograr una doble confirmación. Es decir, si en el proceso llegamos a un acuerdo, una armonía entre quienes deben ser los dos ancianos elegidos en este proceso, lo ideal es que pasen por una prueba de 6 meses para asegurarnos de dos cosas. Número uno, que los ancianos se sienten bien en lo que están haciendo, o sea, si es lo que ellos esperaban, que ellos obtuvieron confirmación en esos 6 meses de que realmente Dios los tiene ahí. Y segundo, que el anciano actual o en un futuro los ancianos actuales y la asamblea puedan tener la confirmación de que este hombre en esos 6 meses está haciendo lo que corresponde. Así que sí vamos a pasar por ese periodo de prueba. Entonces, al momento de elegirlos, o sea, cuando hagamos la votación, que aún está en proceso de definirla porque no sabemos si regresaremos físicamente o no, al momento en que digamos, estos son los dos, donde los ancianos, yo estoy de acuerdo, la asamblea está de acuerdo y coincidimos que es la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo está de acuerdo, entonces no se les van a imponer manos en ese momento, porque tendrían que pasar ese periodo de prueba. Si después del periodo de prueba no encontramos ningún problema y los ancianos se sienten confirmados y nosotros los vemos confirmados, entonces lo haremos oficial e impondremos manos sobre los ancianos como la Biblia dice que se debe de hacer. Que es un problema definir si es que no podemos estar físicamente juntos, ¿verdad? Siguiente, María Aspi. ¿Los ancianos o también los diáconos pueden tomar parte del diezmo y la ofrenda? Bueno, para empezar, el diezmo no aplica a los cristianos. El diezmo es algo de la ley de Moisés y el diezmo se le daba a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas no podían tener tierras, no podían trabajar, se dedicaban exclusivamente al templo. Y los levitas son los hijos de Leví, ¿verdad? Hijo de Jacob. Porque yo entiendo que muchos de las alabanzas se dicen levitas. No, eso es un grave error. Levita es de la tribu de Leví. Y si alguien dice que es levita, va a tener que mostrar su ascendencia, ¿verdad? Ahora, la ofrenda en cuanto a un pago, ¿verdad? Un salario. Bueno, la iglesia va a determinar a quién le daría un salario. Ya lo estudiamos también hace poquitas semanas en el tema de los ancianos, que el anciano tiene derecho a un sueldo, ¿verdad? Es bíblico que reciba un salario. Pero también están los ancianos bivocacionales, como es en el caso de árbol plantado, donde tenemos un trabajo para sostenernos, además del trabajo que tenemos como anciano. De manera que no recibimos un sueldo. Pero los ancianos sí tienen derecho. La Biblia no especifica nada sobre diáconos. Si la iglesia tiene recursos y necesita a alguien como diácono sirviendo de tiempo completo, porque realmente la demanda es mucha,
no habría ningún problema en que se le dé un sueldo porque obviamente se le estaría ocupando de tiempo completo, ¿verdad? O sea, no hay ningún impedimento en que la iglesia le dé una especie de salario a alguien que no sea anciano. Es un derecho que pueden ejercer los ancianos el recibir un sueldo, aunque si la iglesia no puede hacerlo, bueno, Pablo, como dijo él, no debe de ser una carga y con sus propias manos proveerse para sí mismo y para los demás. Entonces, bueno, aclaro el tema del diezmo y en cuanto a un salario es posible con los criterios bíblicos. Siguiente pregunta, Alex U. Gómez. Buenas tardes, pastor. No me queda claro por qué solo 2 ancianos. Bueno, pues porque necesitamos ir creciendo, es decir, la cantidad de personas que tenemos y la estructura de personas que están como diáconos y como staff es grande, ¿verdad? Tenemos a mucha gente sirviendo. Así que no queremos apresurarnos a decir, bueno, ahora vamos a tener 10 ancianos, porque no tenemos clara las necesidades que esos ancianos estarían cubriendo. Así que no significa que solo vamos a hacer 3 ancianos, sino que el primer paso va a ser elegir 2 ancianos. ¿Por qué 2? Para que seamos 3 en total y que las decisiones siempre puedan definirse. Porque imagínate, en muchos casos los ancianos van a votar. Y si los ancianos son un número par, pueden quedar empatados. Y cómo se desempatan, ¿verdad? Pero si son un número non, jamás quedarían empatados. Se podrían tomar decisiones. Entonces se considera ahorita solamente 2 ancianos para ir paso a paso, ¿verdad? Capacitar a estos 2 que vayan entendiendo, comprendiendo, adaptándose al oficio de anciano, y eso nos va a generar mucho aprendizaje. Vamos a tratar de abarcar más áreas que en Árbol Plantado no podemos abarcar porque soy solo yo el anciano y estoy limitado al ser bivocacional, y aunque no fuera bivocacional estaría limitado porque soy solo una persona, pero el primer paso es adquirir 2 nuevos ancianos, adaptarnos, distribuir bien las cargas de trabajo y ahí decidir si necesitamos más ancianos o no. Si se necesitan más ancianos, volveríamos a elegir nuevos, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto tiempo haya pasado, a lo mejor tendríamos que repasar otra vez los requisitos o simplemente se los podríamos asignar de tarea a los miembros, ¿verdad? Si es algo reciente en términos relativos. Pero estamos escogiendo solamente 2 por el proceso de ir creciendo, entendiendo las necesidades y no simplemente de llenarnos de ancianos sin saber exactamente cómo repartiríamos la carga. Digo, yo estoy seguro que en la iglesia de MacArthur nos dijeron, pues vamos a empezar la iglesia, no, vamos a tener como 150 ancianos. No, tuvieron que ir creciendo según las necesidades y la demanda. Siguiente, Karina García dice, hay una persona que predica el evangelio con una doctrina de la salvación errónea, pero con su madre y hermanos se apartó porque no pensamos igual y nos comportamos de manera diferente a él. Su actitud es arrogante y soberbio con su propia familia y su esposa dice que Dios le ha dado mucha sabiduría. Incluso no le cae bien Hernán. ¿Cómo se atreve? O sea, yo no le caigo bien, ok. ¿Dios escucha sus oraciones? No escucha sus oraciones, no te creas. Dice, ¿Dios escucha sus oraciones según el versículo que dice que Dios no escucha esas oraciones? Ok, mira. Estoy jugando, ¿verdad? Yo no soy monedita de oro, decimos en México. No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entiendo que no le voy a caer bien a muchos. Pero aquí el asunto es que para que alguien asegure que es sabio y que está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, como lo vimos en los requisitos de anciano, el primero, no nada más basta con que él piense que así es o que su esposa lo piense, tiene que tener una confirmación externa, ¿verdad? De nada sirve que tú digas, yo soy bien sabio, si los que te rodean analizan tu comportamiento y dicen, no eres sabio en tu comportamiento. O sea, te puedes autoengañar y autoconvencer de que eres sabio, pero no es el camino correcto, ¿verdad? Para confirmar que tienes sabiduría se requiere la evidencia externa. Entonces, si alguien dice que predica el evangelio y su actitud es errónea y no está pegándose a la escritura, pero al mismo tiempo asegura que es sabio, se está engañando a sí mismo. Independientemente si yo le caigo bien o no, se está engañando a sí mismo. Porque la sabiduría, dice la escritura, queda demostrada por sus hijos. Lo leímos, ¿verdad? En Santiago. La sabiduría que viene de Dios le da características y habilidades a la persona que la recibe. La amabilidad, ¿verdad? El no ser iracundo, no ser arrogante. El buen trato para con los demás, la paciencia, la humildad. De hecho, el proverbio dice que la humildad antecede la sabiduría.
Entonces, que un hombre se convenza a sí mismo y asegure que es sabio, pero no tiene la evidencia externa que pueda confirmar a los demás, es un hombre que se engaña a sí mismo. Siguiente dice Nayeli Rodríguez de Aroteo, y después de esos 6 meses, si no se siente a gusto, los ancianos se van a tener que elegir otros. Bueno, pues como se van a elegir 2, si en el escenario que me presentas, imagínate que los 2 dicen no, ¿sabes que no? Bueno, pues no los podemos obligar, ¿verdad? Ellos deben anhelar ser obispos. Obispo, anciano, pastor es lo mismo, ¿verdad? El mismo oficio. Entonces, si ellos llegan a la conclusión de que no, tendríamos que tomar un tiempo y volver a pasar por el proceso, volver a replantear y otra vez el proceso de elegir. Si es uno nada más el que dice no, bueno, nos quedamos con el otro anciano y ya veríamos si realmente se requiere de forma inmediata elegir otro o podríamos trabajar así. En el caso de que ellos dicen sí, pero yo o la asamblea dicen no puede proceder. Se requiere también unanimidad en este caso. Que ellos se sientan a gusto, que sientan que es lo que Dios los ha llamado a hacer y que externamente, tanto el anciano actual, que soy yo, como la asamblea diga sí, estamos de acuerdo. Entonces, acuérdate que aquí la evidencia de que estos hombres son elegidos por Dios la vamos a ver en la unanimidad, en el acuerdo global. O quizás en su defecto con la asamblea, la gran mayoría. Karina García dice, la pregunta anterior es para la persona que es nivel alto. Ok, sí, la respondí. Siguiente, Armando Calizaya. Pastor, ¿qué pasa con la esposa si ella no cree, pero el esposo sí? Y desea ser pastor y cumple con los requisitos, pero la esposa no muestra los frutos del Espíritu Santo. ¿Puede ver estos casos? Bueno, sí puede presentarse el caso y aquí hay que analizar con cuidado, porque hay que determinar, aunque él no es responsable por la conversión de su esposa, hay que asegurarnos, por medio de una investigación, si el comportamiento de este hombre no ha afectado al evangelio que su esposa percibe. Es decir, muchos hombres y mujeres rechazan el evangelio, pero no el evangelio bíblico, porque ni siquiera lo conocen. No sé si me explico. Hay muchos a los que se les ha enseñado un falso evangelio. A los cristianos que tienen en su casa no viven de acuerdo al evangelio, o viven de acuerdo a un evangelio falso. Y entonces ellos dicen, yo no quiero nada con el cristianismo. Pero eso que están viendo, ese testimonio y eso que escucharon y eso que les dijeron no es bíblico. Por consecuencia, no han rechazado el evangelio bíblico. Están rechazando un falso evangelio que yo también rechazaría. Por eso hay que asegurarnos, cuando dices que su esposa no es creyente, pero él sí tiene todos los requisitos, bueno, hay que considerar, a ver, ella no es creyente porque él esté dando un mal ejemplo. Quizás él no está mostrando bien el evangelio, o sea, habría que hablar con la esposa y decir, ¿por qué no eres creyente tú? Ahora, ella puede decir, mira, no tengo ninguna queja de mi esposo, pero yo no creo que yo quiera ser cristiana, no le veo necesidad. Ah, bueno, entonces si tienes el apoyo de la esposa diciendo, no tengo ninguna queja contra este hombre, bueno, hay que considerar la situación de la iglesia. ¿Qué tan edificante o al contrario, podría ser una piedra de tropiezo que su esposa no sea cristiana? Hay que considerar el contexto, ¿verdad? ¿Cuál es la situación y la necesidad en la iglesia? O sea, no puedes tomarlo como simplemente ya una decisión rápida. Hay que analizar la circunstancia, determinar si el anciano o el candidato anciano es responsable o no, cuáles serían los contras en el caso de la congregación, qué tan necesario es. Por ejemplo, a veces es que necesitamos a alguien que se haga cargo y entre todos los que tenemos, él es el que cumple, pero no, su esposa no es creyente. Bueno, en ese caso, por el bien que traería la iglesia, puede decir, dado que no es una restricción que su esposa tenga que ser creyente, si se aclara la situación a todos, podría empezar a trabajar. Pero quizás digas, bueno, es que ya tenemos ancianos y la iglesia está funcionando y prácticamente todos los ancianos tienen su familia en la iglesia y él no, quizás ese de que él no tenga su familia convertida, hablando de que su esposa y sus hijos tampoco, ¿verdad?, no le va a afectar en su servicio, o sea, quizás no va a poder dedicarle el tiempo que corresponde, ahí habría que considerarlo en cuestión del beneficio de la iglesia, pero no lo podemos descalificar simplemente porque su esposa no sea cristiana. Siguiente, Alberto Castro dice, tomando en cuenta el carácter del apóstol Pedro como impulsivo por el hecho de cuando le corta la oreja al guardia, ¿se puede decir que los apóstoles cumplían con todos los requisitos? Bueno, aquí no hay que confundirnos, ¿verdad? Jesús instituye a Pedro como pastor
hasta después de la resurrección, ¿verdad? Cuando le dice Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos y apacienta mis corderos. En ese momento formalmente le está dando la responsabilidad de cuidar, ¿verdad?, la iglesia, a las ovejas. Lo está, por así decir, estableciendo como pastor, porque sabemos que Jesús le dijo que sería tentado, ¿verdad? Dice, vas a negarme. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, vemos que cuando Jesús dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, habla de un proceso de arrepentimiento en Pedro. Y lo podemos ver claramente en los primeros capítulos de Hechos, ¿verdad? Pedro ya no es el mismo. Entonces, si alguien es impulsivo, pero tiene evidencia de arrepentimiento, no lo puedes descalificar por algo que hizo en el pasado que Dios ya le perdonó. Porque la evidencia de arrepentimiento es lo que prueba que Dios lo ha perdonado. Y en el caso de Pedro, Jesús le encargó cuidar a las ovejas hasta después de ese proceso, cuando ya se le había concedido arrepentimiento. Siguiente, Francia González dice, buenas tardes, pastor. ¿Ya la iglesia sabe cuáles son los 2 ancianos que se van a escoger? Gracias. No, aún sigue siendo un misterio para todos, es algo que nada más yo sé, y cuando estemos ya cercanos al proceso de elección, yo voy a revelar quiénes son mis candidatos, antes del proceso de elección, para que aquellos que no tienen evidencia suficiente para determinar quién debería ser anciano, tengan mi referencia al respecto. Es decir, como lo he mencionado en otros requisitos, los que están como ancianos tienen una posición privilegiada para evaluar los requisitos en los próximos ancianos, ¿verdad? Por el tipo de trabajo, el tipo de responsabilidad, el tipo de relación, la información a la que se tiene acceso siendo anciano, el trato directo en cuanto al servicio, en cuanto al ministerio. Entonces, en lugar de decir, oye, si tú no tienes evidencia para determinar un candidato, no votes, eso sería quitarle su derecho y no hacerlo responsable por lo que va a suceder en la iglesia. No, es más bien, si tú no tienes o eres reciente o no tienes evidencia de nadie, aún así tienes que decidir, ¿verdad? Y vas a tener que decidir la referencia de alguien. En este caso, lo que se recomendaría es que si tienes ancianos bíblicos que se esfuerzan por el bien de la iglesia y bíblicamente ellos tienen una postura privilegiada para ver quiénes deberían ser ancianos, si una iglesia, el Consejo de Ancianos, propone a aquellos que no tengan evidencia suficiente, lo más prudente sería que confíen en el criterio de los ancianos, ¿verdad? En lugar de decir yo no voto. Porque ese decir yo no voto es no formar parte en las decisiones de la iglesia, no tomar responsabilidad. Se tiene o se tendrá que confiar en los ancianos en este tipo de casos. Por eso es que se tienen que decir quiénes son los candidatos antes de la votación para que aquellos que no tienen evidencia suficiente puedan tener una referencia. Siguiente, Jeremy Reyes. ¿Cómo sería un ejemplo de cómo ganamos el respeto de nuestros hijos o enseñarlos a ser obedientes sin imponérselos o obligarlos? Bueno, obviamente ahí la edad es un factor muy importante, ¿verdad? Habrá cierta edad en tus hijos pequeñitos donde no puedes esperar de ellos que comprendan lo que haces por ellos. Y ahí normalmente vas a tener un papel autoritario, ¿verdad? No hagas esto, no hagas lo otro. Y no vas a esperar, porque tienen muy poco conciencia y entendimiento, que ellos mismos se sientan motivados a obedecer. Pero conforme van creciendo y van entrando a la adolescencia y que después más edad, el trato que tú tienes con ellos, el enseñarles cuándo es juego, cuándo no, cuándo nos reímos, cuándo estamos serios, cuándo hay que obedecer y hacer las cosas como corresponden y cuándo nos podemos dar tiempo libre y de ocio. Bueno, eso debe ir mostrándole a tus hijos que cuando les pides algo, confíen en que les estás pidiendo algo que es correcto, que es justo y que entienden que es un momento en el que se debe de obedecer porque se está buscando un bien. Cuando se rebelen, cuando no quieran, pues van a tener que aprender que tú te interesas en ellos, en sus problemas, en sus dificultades, que los tomas en cuenta, pero aún así tienes que proceder bíblicamente. Ahora, ese trato, conforme pase el tiempo, va a ir generando ese respeto. ¿Se entiende? Así que hay que ver la edad, la conciencia, qué tan maduros son, qué tanto razonan, para poder ver el comportamiento, tú guiarlos a ver por qué se toman ciertas decisiones. Y es un proceso largo, ¿verdad? No es algo que se obtenga rápido. Siguiente, Adrián de la Garza dice, los candidatos ancianos pueden ser nominados por hermanos y también pueden autonominarse. ¿Y cuál de las dos nominaciones sería la más conveniente? No,
este asunto de autonominarse no es bíblico. Se requiere que anhele ser obispo, ¿verdad? Es decir, no es que tú te propongas como candidato y hagas una campaña y yo, ¿qué opinan de mí? No, 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 no. Porque tú vas a obtener evidencia de lo que opinan de ti sin que digas nada al respecto. Imagínate, yo quiero ser anciano y quiero estar seguro de que es Dios quien me está nombrando anciano. Y yo estoy seguro que cumplo internamente con el requisito de anhelar ser obispado y tengo la conciencia limpia de que cumplo con los requisitos desde mi propia opinión, ¿verdad? Quizás mi esposa estará de acuerdo conmigo en ese ejemplo. Ok. Incluso mis hijos. Ok. Pero, ¿cómo me autopropongo? Yo, considérenme a mí. No, eso es opuesto, ¿verdad? A lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la evidencia externa es lo que va a manifestar si es Dios quien te está llamando o no. Porque si tú consideras que que cumples todo y que tienes suficiente evidencia para eso y se están buscando ancianos, lo más seguro es que vas a ser considerado, ¿verdad? Entonces, no existe el concepto de autonombrarte. Más bien es, yo creo que tengo todo, pero estoy esperando la confirmación externa que solo Dios puede dar. Y si Dios hace que los ancianos actuales me propongan y la asamblea esté de acuerdo en que yo soy ideal para el caso, yo puedo tener la certeza de que Dios ha controlado el proceso, no yo, que Dios me quiere como anciano. ¿Entiendes? Bueno, falta la evidencia de perseguir en la prueba, pero lo más probable es que todo va a funcionar bien, ¿verdad? Entonces, este concepto de autonominarse no cabe en el proceso bíblico. Alex Gómez, si los votos declaran empate para 3 hombres, ¿se echan suertes? ¿Se dejan los 3? Bueno, sería una situación muy difícil, ¿verdad? Porque imagínate que tienes 200 miembros y votan porque la votación es cuáles son tus 2 candidatos, ¿verdad? O sea, podríamos hacer esto. Imagínate esa situación hipotética, ¿verdad? Decir, a ver, propongan a los candidatos. Yo anuncio quiénes son los míos y la iglesia propone los suyos, ok. De entrada tiene que haber una armonía entre lo que yo veo y la asamblea ve. No van a ser los que yo digo porque yo digo, ni van a ser los que la asamblea dice porque ellos dicen, porque ambos tenemos el mismo nivel de autoridad. Lo que buscamos es decir, estos son los que yo creo y que la asamblea diga, nosotros creemos que estos son. Ahora, pudiéramos hacer quizás una lista, bueno, entre los nombrados salieron 5 diferentes, pero obviamente tiene que haber una inclinación en la votación sobre 2 específicamente, ¿verdad? Me parece que sería un caso muy difícil que llegáramos a 3 con exactamente la misma cantidad de votos. Y si lo llegáramos a tener, quizás consideraríamos incluir a los 3, ¿verdad? Tampoco es de que no, nada más 2 y ya, ¿no? Si llegara a presentarse esa situación, no habría ningún inconveniente, excepto que seríamos 4 y las decisiones estarían quizás complejas a la hora de tomar una mayoría. Pero no habría ningún problema en que si coinciden que son 3, exactamente igual los 3, que si consideran 3, tal vez sea factible. Se acabó el tiempo. Me informan que en los 25 minutos nos acabamos. Ahí se me pasó bien rápido. Queda una pregunta nada más, así que la voy a responder, pero ya no va a haber tiempo para más preguntas. Juan Cerda, fue el afortunado último en preguntar. Hola, pastor. Al elegir a estos 2 ancianos, ¿se les delegaría las funciones o se les enseñaría sus funciones? ¿Aquí influye el Espíritu Santo para guiarlos? No son las 2 cosas, ¿verdad? Para delegarles funciones, primero se les tiene que capacitar en esas funciones. Entonces, cuando tienes una prioridad de ancianos, hay requisitos que obviamente al ser humanos y a ser falibles, vamos a tener cierta debilidad en algunos requisitos y fortalezas en otros requisitos. No estamos descalificados en ninguno, ¿verdad? Pero quizás tenemos más fuerte unos requisitos que otros. Ahora, la pluralidad de ancianos beneficia a la iglesia porque como no son iguales al anciano actual, no son iguales a mí, ellos van a tener fortalezas que donde yo tengo debilidades y en sus debilidades yo voy a tener fortalezas. El peor de los casos es que los 2 seremos débiles en esa área, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que cuando sean nombrados estos 2 ancianos, tenemos que empezar a identificar y trabajar en esas fortalezas y debilidades y ayudarnos a balancearlas, ¿verdad? Donde yo soy débil, ellos puedan traer beneficio a la iglesia. Y donde ellos están débiles, yo puedo ayudarlos a beneficiar a la iglesia. Entonces, para que se les deleguen funciones, vamos a tener que pasar ese proceso, que es algo que viviríamos en el proceso de prueba, ¿verdad?
empezar a detectar esto y empezar a trabajar. Quizás yo ya he visto en ellos áreas en las que yo les puedo ayudar y en estos 6 meses voy a estar trabajando con ellos para ayudarles a fortalecer esos puntos y les voy a pedir que me ayuden a fortalecer los míos. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, algunas cosas de las que yo estoy haciendo voy a delegárselas a ellos porque ya tenemos la evidencia de que trabajaron en esos requisitos que son fortalezas y que ya pasamos ese tiempo de prueba. O sea, las dos cosas van a pasar. Se les delegan funciones y se les van a enseñar o a ayudarles a estar capacitados para las funciones. ¿Influye el Espíritu Santo? Sí, en ellos y en mí y en la asamblea en general. El Espíritu Santo es un requisito indispensable, ¿verdad? Tiene que ser cristiano el anciano, nacido de nuevo. Eso implica que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en él lo va a guiar a todo lo que es bueno. Se va a tener que poner a estudiar. Y lo que yo le trate de enseñar, requiero del Espíritu Santo para enseñarle y que el Espíritu Santo en él le ayude a aprender. Y viceversa para cuando ellos me ayuden a mí. Entonces las dos cosas son parte del proceso de lo que va a pasar. Se les van a delegar funciones, pero primero vamos a buscar que estén capacitados para tener esas funciones y no lo podríamos hacer si no tenemos el Espíritu Santo. Y bueno, se acabó la sesión de preguntas, ¿verdad? Eso es todo. Bien, bueno, espero que todo haya estado bien en este día, nuestra primera transmisión aquí. Esperamos también que todos sigamos pacientes con nuestra esperanza puesta en Dios, respetando lo que nos dicen las autoridades. Acuérdate, no salgas sábado y domingo, a menos que sea por alimentos, por medicamentos, porque requieres ir a algún centro de ayuda o porque estás trabajando en un trabajo de los que se consideran esenciales. Si no, sábado y domingo quedémonos en la casa. Miércoles, si Dios quiere, nos vemos ahí en el auditorio para continuar con nuestro estudio de Éxodo. Muchas gracias. Miembros, recuerden, martes a las 8 p.m. tenemos otra sesión de preguntas y respuestas abiertas. Por favor, corran la voz. En el grupo de miembros de Árbol Plantado voy a pasar la información. Es un link al cual tienen que accesar para conectarnos y ahí les voy a platicar algo de las cosas que estuvimos viendo en la Junta de Diáconos que tuvimos hace unos días con respecto a la posibilidad de que no regresemos y que tengamos que tomar decisiones de manera no presencial. Y también recordarles lo de las ofrendas, ¿verdad? Entiendo que quizás algunos puedan estar en situaciones complicadas. Cada uno dé conforme a sus posibilidades, ¿verdad? No por tristeza ni por necesidad, dice la Escritura, que Dios ama al dador alegre. Les recuerdo que tenemos compromisos de pago, ¿verdad? Y todos tenemos que apoyar en ese aspecto para que cuando nos den la buena noticia de que podemos regresar, tengamos a dónde regresar, ¿verdad? Porque si no pagamos, nos quedamos sin auditorio. Así que ahí está la consideración de cada quien. Demos conforme a nuestras posibilidades. Es todo. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos entonces la próxima reunión.